Y saludo entonces a Óscar Tendero. ¿Cómo te va, querido Óscar? ¿Qué tal? Manolo, buena tarde. Bueno, buenas tardes. Vero, Cari, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien, Todo bien, bien. todo bien. Todo Y bien, fuerte abrazo Capi. también para Armando Israel y a todos los compañeros que hacen posible desde la producción el programa, ¿no? Pues un fuerte abrazo. Esta es mi casa, la verdad, la considero mi casa. Esto está lleno de amigos. Y un gustazo que nos des este espacio, Manolo y todos los compañeros, porque creo que la ocasión lo merece en el sentido del trabajo que estamos haciendo. Y muchas gracias. Ahora sí que todo bien, de salud bien, y los veo a ustedes también muy, muy bien de salud, con lo cual, todos contentos. Todos contentos, exactamente. Es el doctor Óscar Tendero, no crean ustedes que cualquier cosa. ¿En qué eres doctor? Doctor en historia, yo soy historiador desde desde 2003, casi Sí. ya 20 años, sí. Doctor en historia. Exacto. Y clases desde hace 18 años en la Náhuatl. Todos los días a las 7 de la mañana me tienen que aguantar ahí. Sí, sabemos, ¿no? Que es parte... Chavos de RI, de comunicación, de humanidades, en fin, ahí estamos. Claro. Y sí, como doctor en historia, pues tú has tenido un trabajo también muy específico, ¿no, Óscar? Por la historia de México, y sin duda una parte importante de la historia, digamos, que siempre se considera como historia reciente de México, tiene que ver precisamente con uno de los momentos además más dolorosos, ¿no? Que es el 2 de octubre del 68. Correcto. A mí me apasiona la historia de nuestro país. Digo nuestro porque yo estoy naturalizado desde el 2006. Sí. 2 años antes de casarme con una mexicana, con Gaby, mi esposa, me naturalicé. Entonces yo quiero horrores a este país, me encanta, y soy un apasionado de su historia. De hecho, doy clases del siglo XIX, siglo XX. Me gusta mucho, ¿no? Yo, dentro de las cosas las cosas que me gustan de AMLO es que toca cosas de historia siempre en sus mañaneras. Es casi lo que me gusta de las cosas, que luego hay otras cosas que no me gustan, pero eso me gusta. Y entonces surge la idea, Manolo, amigas, amigos, surge la idea porque yo, escuchándole hace, que será 20 días, ¿no? Cuando sale el tema de la iniciativa, un mes, la iniciativa para juzgar a expresidentes, ¿no? Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña. Y yo digo, joder, ahí falta alguien, ¿no? O sea, ahí el único que falta es Luis Echeverría Álvarez, y ¿por qué no se le juzga? Y entonces, indagando en esto, me senté con mi gente en el periódico y dije, oye, ¿por qué no hacemos algo de esto, ¿no? Que haga coincidir la coyuntura de la idea de López Obrador de juzgar a los expresidentes, excluyendo a este señor, que va a cumplir 99 en breve, y también en el contexto de 2 de octubre que está por llegar. Esto era, pues, principios de septiembre cuando se nos ocurrió. Y nos abocamos a la idea de trabajar un reportaje muy fuerte, mediático, multimedia, en redes, en página web, hacer un periódico bolsillo que ahora les enseñaré. Voy con revista este domingo también, con rostros, hacerlo en multidimensional y regarlo en los 4 estados donde tenemos presencia: Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, y trabajar esto en 3 vertientes. En la vertiente de protagonistas, que fue de aquellos chavos de prepas y que se manifestaron ese octubre 68, ¿dónde están? Esa fue la primera vertiente. 2, tocar en segundo plano la intelectualidad que ha tocado el tema, Poniatowska, Paco Taibo, etc. Tocar el proceso de judicialización del expresidente Luis Echeverría. Entonces nos abocamos a ir con esas 3 vías, ¿no? Lo están haciendo a través de distintas plataformas, ¿no? He visto que publican algunas cosas que puedes ver en Facebook. Nos decías, tienes el impreso. En este momento estamos viendo el sitio, ¿no? El sitio web donde tienen, digamos, que montado este trabajo también. Correcto. Ahí colgamos los videos, hacemos videos entrevista. Yo hago videos como introduciendo a las entrevistas, y luego caemos directamente con protagonistas o con intelectuales y abogados, etcétera. Y tenemos también material gráfico, etcétera. Y luego tenemos, que lo voy a poner ahora en pantalla, hicimos esto que está circulando desde ayer y hoy, tanto en Puebla como en México, que es un periódico bolsillo. Este es un producto que hacemos nosotros con cierta frecuencia. Y, por ejemplo, estas 3 personas que ven ahí, pues Mirto Claya, Arturo Martínez, quien tengo aquí, que se me escapa este nombre, Enrique Santos, son 3 chavos que hoy ya son señores, en una entrevista que hicimos in situ hace unos días en Tlatelolco. Y cómo era cuando se manifestaron hace
52 años y cómo es hoy. Y el producto nos lleva a estos mismos señores, ¿correcto? El Olco hoy y entrevista, ¿no? 3 o 4 protagonistas, correcto, bueno, 4 o 5 protagonistas, lo voy enseñando aquí, está todo en digital, pero bueno, me ayuda en este momento. Luego voy con poblanos, Gloria Tino, que es una académica de la UAB buenísima. Sí, cómo no. Fritz Glockner, que también obviamente, como saben bien ustedes, es poblano, que a 68 son gente que fue protagonista en el 68, pero ahora están en el ámbito académico, ¿no? Sí. Paco, director del Fondo de Cultura Económica, y Elena Poniatowska, que con La Noche de Tlatelolco, pues es realmente la pluma más reconocida para hablar de este tema. Y luego me voy con Víctor Guerra. Víctor Guerra es este señor muy interesante, es un abogado, que es el abogado del Comité del 68. O sea, estos chavos siempre han tenido una asociación, Comité del 68, es el que lleva el enjuiciamiento o intentó el enjuiciamiento a través de esta plataforma del expresidente Luis Echeverría, que después, si quieren, hablamos de eso. Y el producto me lleva a la idea de López Obrador de enjuiciar a expresidentes, mencionamos por qué podría enjuiciarse, ¿no? Si fuera el caso, etcétera. Ya saben, todas las trabas judiciales que hay de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña. Y finalmente cierro con una infografía de los hechos luctuosos con el tema de Díaz Ordaz, Echeverría, y un producto de agradecimiento. Esto está circulando ya y voy a otro producto de cierre la semana que viene. Voy a hacer revista este domingo, va a estar chula, una cosa muy, ya saben, como rostros, algo muy estético, muy visual. Sí, sí. Y para todo lo que es redes, pues estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestra página web también en YouTube, ¿no? Oye, estuve viendo algunas de estas charlas. Bueno, pues evidentemente la gente que lo vivió, lo recuerda, da su punto de vista, porque al final hay ciertos referentes, ¿no? Ahorita que estableces de Elena Poniatowska y La Noche de Tlatelolco, creo que sin duda es uno de los de las publicaciones que más se ven, que más se revisan respecto a lo acontecido en aquel momento y la óptica de Elena Poniatowska, pero también está otra parte, ¿no? De los que eran estudiantes, de los que estaban, digamos que en otras circunstancias en aquel momento, y bueno, pues gente que sabe mucho, además, no únicamente del 68, sino luego del halconazo y luego de muchas otras cosas que fueron sucediendo, como Fritz Glockner, Paco Ignacio Taibo, que por ahí también vi una charla que tuvieron con él, que también pues es otra persona que también es un referente del tema, mientras vemos aquí algunas imágenes de las entrevistas, del trabajo que hicieron platicando con toda esta gente, pero al final es eso, ¿no? O sea, la serie de referentes que pueda haber, tanto personales como en términos de literatura al respecto, como también hay referentes en el cine, ¿no? Y sin duda pues aquella película de María Rojo con Héctor Bonilla es uno de los grandes referentes respecto al 68, ¿no? Correcto. Yo cuando le enseñaba a conocer, yo cuando vi Rojo Amanecer me quedé muy impactado, la pongo en clase, etcétera, y lo comento con amigos. Rojo Amanecer es un puñetazo, además hecha, yo qué sé, 10, 12 años después, ¿no? Por el director Fons, después de Tlatelolco, con Héctor, con María Rojo, Los Bichires, etcétera, y es un impacto bestial. Hay temas mediáticos fuertes, hay literatura, hay cine, y luego hay historias, Manolo, amigas, amigos, hay historias personales bestiales. Mira, les pongo en pantalla, ella va a salir... la tenemos ya obviamente en entrevista, y esta es Mirtocleya González. Esta es la presentadora, esta señora que pongo aquí, presentadora del evento. O sea, esta es una chava en ese momento que estudió mecánica industrial, etcétera, en el Poli, ¿no? Era la que presentaba el evento, y entonces le dio la palabra a Florencio López Osuna. Florencio López Osuna es el único orador del 2 de octubre. Ese señor lo tenemos en la cara todos, en la mente, porque es portada de la revista Proceso. ¿Se acuerdan de esa revista Proceso que sale un chavo desnudo, torturado, horrible, que le han pegado, le han golpeado? Que este señor, Florencio López Osuna, tiempo después fue asesinado, o sea, en toda la Guerra Sucia, ¿no? Y Florencio López Osuna fue el único orador. Cuando esta mujer, Mirtocleya, presenta a este señor y empieza a hablar, salen las bengalas ya del helicóptero y empieza la represión, correcto, y esta señora, esta chica en ese momento, sale corriendo y deja el bolso de ella, ¿no? Como chica, deja el bolso, y era su gran preocupación. Estuvo un mes huida en hospitales, etcétera, perseguida completamente,
porque dejó toda su información en el bolso. Ella traía en el bolso un pasaporte. Estaba implicada a nivel ideológico y traía un pasaporte para en cualquier momento del día poder agarrar al aeropuerto y largarse a Cuba. Año 68. La Cuba que había frenado la invasión de Bahía de Cochinos con Kennedy, que no había logrado quitar a Castro de ahí. La Cuba que de Castro, perfectamente comunista, obviamente, y ella pretendía irse para allá. Entonces dejó mucha información en el bolso y estuvo muy angustiada porque la persiguieron. Y esa información le sirvió a las fuerzas de seguridad del Estado para perseguir a gente. Ahí había una agenda. No hay celulares, claro, en el 68, pero hay agendas físicas, había cosas de otros compañeros que también fueron reprimidos en los 60, 70. Ahorita vemos también en pantalla pues digamos que la imagen de esa película, Rojo Amanecer, que durante un buen rato, y hay varios trabajos al respecto, ¿no? Donde hablan los actores, donde habla pues toda la gente que participó, como bien dices, ahí estaban los Bichir, estaba María Rojo, Héctor Bonilla, el Eduardo Palomo también aparecía en esa película. Hasta donde recuerdo, que durante un buen rato, incluso para la grabación, pues no había autorización, y mucho menos 15 años después, para que hicieran las grabaciones de esta cinta. Y algunos dicen que lo hacían pues prácticamente conforme iba saliendo el sol. Era lo que simulaban que era la tarde, tenían que grabar a escondidas, había una serie de limitaciones que tuvieron para la realización de esta película, y un buen rato no se pudo exhibir de la manera en que se quería exhibir. Incluso por ahí le decían que la película le habían hecho pues digamos que algunas sugerencias, algunos recortes para poder ser puesta en cine, pero sin duda, digo yo, esa película la habré visto no sé, como a los 14, 15 años, y la verdad es que sí es una película que te simbra, porque además esta película lo que tiene es que todo se desarrolla en un departamento. Sin embargo, tú sientes la presión, la indignación, la angustia, la persecución, todo lo sientes sin necesariamente estar afuera, sin estar en la plaza, ¿no? Es un peliculón. Yo cuando la vi me quedé muy impactado, o sea, a mí me recordó, yo qué sé, esas crueldades que hemos visto cuando éramos chavos de Kubrick, Naranja Mecánica, ese tipo de escenas heavies, que es posible que hayan podido rodar esto en el año 80-81, hace 40 años, muy fuertes las escenas, muy, como dices, muy angustiante. Y hay una parte a mí que me gusta mucho como historiador, que es el retrato sociológico de la sociedad, valga la redundancia, ¿no? Pues tienes el abuelo que hizo la revolución, correcto, y es militar y cree en el orden establecido, que hay unas reglas que hay que respetar, un gobierno, una institución, un señor de 60 y tantos años. Luego está Bonilla, que es Héctor Bonilla, que es el padre de familia, que es un trabajador del Estado, que también tiene cierto respeto. La mamá, excelente papel de Rojo, que es la típica mamá, madre de familia, cuida a los chavos, tal y cual. La hija, que ella dice, no mamá, yo quiero casarme con un millonario y no quiero ser una mamá de familia como tú. Quiero triunfar, quiero ese choque entre la nueva generación que se va a imponer y la mamá, que es la madre abnegada, normal, madre de familia. Y luego los chavos, el niño pequeño, bueno, en fin, que es el único que se salva, y los chavos adolescentes, que son obviamente los protagonistas que van a ser reprimidos por ser actores del movimiento, ¿no? Es un peliculón como retrato sociológico, y es tremendamente cruel. Solo pensar que esto fue real, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Tremendo. Sí, y que además, digamos que no termina de ser seguramente lo cruel y lo impactante que fue para la gente que vivió esos momentos. Pero esta parte donde le empiezan a llegar los niños o los jóvenes, pues, a la casa, que a ellos les dan refugio, ¿no? Los papás, tanto María Rojo como Héctor Bonilla le dan refugio, pero lo que narra cada uno de los que llega, o sea, en la escalera vi esto, pasó esto, a unos les pegaron, a otros les dispararon, la misma cara del niño, ¿no? Cuando está asomado en la ventana, porque esos son los momentos que me parece son más fuertes, y cómo se van reuniendo, digamos que posturas de distintas generaciones. Hay algo que es también muy, pues, que retrata un poco lo que era la época y las generaciones.
cuando empieza a sonar un disco de Beatles y que el abuelo dice que quiten la música de los tamborazos de esos greñudos, ¿no? Que es algo que de repente pues te revela este asunto de las generaciones, desde el abuelo, los padres, los hijos jóvenes, la hija un poco más pequeña y el niño que, como bien dices, al final pues es el único que sale con vida, ¿no? De esta circunstancia y de esta película. Todo este trabajo, Oscar, que hicieron ustedes, revisando digamos que estos personajes, porque al final pues algunas de estas personas que vivieron todo aquello, pues a veces algunos sí tienen las ganas de platicarlo y a lo mejor habrá quien diga, pues a mí tampoco me hace mucho bien recordar todo eso, ¿no? Muy complicado porque son gente que a lo mejor perdieron una novia o pasaron años de clandestinidad en la cárcel solo por defender sus ideas. O sea, esto en el contexto internacional es muy importante. El año 68 estamos en plena Guerra Fría, ese que va de 1945 hasta 1989, caída del muro, y en esa Guerra Fría Estados Unidos extendió sus tentáculos por América, ¿no? Puso dictadores, como va a poner a Pinochet tiempo después, como puso a los argentinos después, y a nosotros no nos puso un dictador, pero en los gobiernos de esos 60, 70 estábamos muy en la línea de Estados Unidos, ¿no? En México. Entonces es un movimiento de represión fuerte que va a prolongar con Halconazo, junio 71, que lo refleja. A mí me encanta Roma, por ejemplo, yo creo que la hemos visto todos, porque aparte de ser otro retrato sociológico bestial de cómo era México, una parte de México, las clases sociales, la señora que limpia en casa, esas cosas, también nos da un apunte histórico Roma a través del Halconazo del 71. Y todo el tema este es porque, en fin, tanto la implicación de Echeverría como secretario de Gobernación en el 68, bajo la presidencia de Díaz Ordaz, como la presidencia de Echeverría con el Halconazo en el 71, provoca que él esté con cierta responsabilidad, por omisión o por acción, en esos eventos. Y esos delitos, represión, tortura, algunas violaciones y sin duda asesinatos, son delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad se juzgan en el Tribunal de la Haya y en los estamentos internacionales. Se ha juzgado a Milosevic en Yugoslavia, se ha juzgado a los nazis que todavía hay vivos, se ha juzgado a los dictadores argentinos, Videla, Masera, Agosti, los del año 76-83. Se hizo un proceso judicial una vez que Pinochet dejó el poder a partir del 89 en Chile. O sea, sí suceden estas cosas. Podremos decir que a lo mejor Echeverría tiene 99 años, nadie quiere meter a una persona de 99 años en la cárcel, no es ese el interés, pero sí por lo menos que haya un proceso judicial, que sean declarados los 52 personas presuntamente responsables. Hubo un intento de juicio a través de una fiscalía que en la administración de Fox para juzgar todo esto, pero quedó en vía muerta, en vía muerta, y no se prolongó. Y, repito, el punto es que estos chavos que dejaron la vida con 20 años o que vieron sus carreras y sus vidas muy truncadas por la represión, muchos de estos señores que estamos entrevistando acabaron en Lecumberri. Lecumberri es una película de horror, completamente, la cárcel que hoy es Archivo General de la Nación. Sí. Entonces, creemos nosotros que desde el medio de comunicación podemos ayudar a crear un poquito más de luz para que haya un inicio de proceso judicial, ¿correcto? Para que México pueda limpiar esta página tan vergonzosa de nuestra historia. Sí, que bueno. Doctor. Es otro episodio. Adelante, Irra, cuenta. Oye, se oye raro que te diga doctor. Oye, ¿qué viste en la entrevista a esos personajes precisamente de exigir justicia? Es decir, en ellos sus rostros reflejan esa necesidad urgente de que aunque sea 52 años después, llegue al final una justicia para ellos, bueno, para todo el movimiento del 68. Correcto, es que es eso, al final ya es algo simbólico, son señores o señoras de 70 y tantos para arriba, no les va a cambiar la vida les fue como les fue, por lo que fuera, gustes y mandes, pero sí el tema simbólico de que no eran unos revoltosos, de que no eran comunistas terroristas, que no andaban poniendo cócteles Molotov, porque el gobierno durante muchas décadas los tachó de revoltosos comunistas, agitadores, casi pseudoterroristas, ¿no? Y al final, quieras que no, pues, establecer esa justicia pública
correcto, que no va a llegar a nada más que algo simbólico, creemos que es importante. Y a nosotros nos parecía esto oportuno, porque López Obrador todos los días habla restituir la justicia para los indígenas yaquis asesinados por el porfiriato, restituir el tema indígena de la conquista salvaje española. Todo eso que él quiere hacer de que haya un México unido, hermanado, libre, donde todos seamos iguales, a nosotros nos parece muy sensato, pero no podemos olvidarnos de estos chavos de hace 40 años, ¿correcto? Creemos que ahí hay una página de la historia que no está cerrada, que el capítulo no está cerrado, ¿no? Y sí amerita, creemos nosotros, un inicio de proceso judicial. Gracias por recordar el 2 de octubre, que no se olvida. Saludos, dice la familia Rodríguez Esteves, que está también aquí en comunicación con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Y bueno, pues para recordar esos, digamos que esos pasajes muy dolorosos de la historia de México, porque además a quien se ataca en directo y quien termina viviendo una parte muy sangrienta, pues es a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes de aquella época, lo que implica eso, ¿no? El ataque para la juventud de aquella época, pues me parece que de entrada ahí ya es una gran sacudida. Y luego, bueno, pues lo que sigue sucediendo años después. Ahorita que mencionabas Lecumberri también, pues es un sitio que guarda toda una historia también muy dolorosa, muy salvaje en muchos casos, donde algunos que participaron en el 68, pero también años después, tuvieron pues episodios muy crueles en ese lugar. Correcto. Y luego siempre la juventud, como comentas, Manolo, en el punto, ¿no? En el punto neurálgico de los cambios, ¿no? Pero además es que nosotros hemos pasado por ahí, o sea, Acteal en el 97, Ayotzinapa hace 3 o 4 años, o sea, nunca paramos de tener este tipo de episodios y creo que es algo que nosotros como mexicanos, algunos por nacimiento y otros por devoción o naturalización, como en mi caso, pues no nos merecemos, ¿no? O sea, no merecemos gobiernos totalitarios, ni autoritarios, ni represores. Dentro del respeto, como decía Benito Juárez, del respeto a derechos ajenos a la paz, dentro del respeto se pueden defender cualquier tipo de ideas sin que nadie tenga que nadie pierda la vida o sea violentado por defender esos derechos o esos pensamientos, ¿no? Oye, y también cómo se recuerda a Barrio Sierra, ¿no? En ese momento también tan complicado, encabezando la universidad. Correcto. Luego también es el momento fuerte de todo el movimiento estudiantil, ¿no? Yo creo que ahí se hace muy fuerte el Poli, la UNAM, etcétera. Y luego hay algo que hemos obviado de momento, pero que es importantísimo. Es que el foco del mundo, 8 o 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Claro. Los Juegos Olímpicos, de los Panteras Negras con el puño en alto, hemos visto, todos ustedes son deportivos igual que yo, les encanta el deporte. Y esa imagen de los guantes negros, porque del otro lado de la frontera se estaba luchando los Martin Luther King, Malcolm X, por la igualdad entre blanco y negro en la lucha de las administraciones Kennedy por acabar con la segregación racial. Punto que no se ha solucionado porque Trump todavía... Sigue más vivo, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Tremendo. En ese discurso que a Trump le interesa mucho de miedo al extraño, miedo al mexicano, miedo al negro, miedo al latino, miedo al terrorista, esas cosas que él tiene para pulsar la fibra y la bilis, porque así lo veo yo, la bilis de la clase mediera WASP norteamericana, estadounidense, protestante, que pretende... Hay una peli muy buena, perdón el paréntesis, ustedes yo creo también igual que yo, que se llama Gran Torino de Clint Eastwood. Gran Torino refleja cómo hay un señor de 70 años pensionado, le cambian el vecindario y ya tiene un vecino chino, un camboyano, un no sé qué. Ese Estados Unidos blanco protestante ya no existe, porque somos 40 millones de mexicanos allí, porque hay 60 millones de afroamericanos, porque ya hay asiáticos, hay de todo. Entonces yo creo que esos países que buscan mis fronteras cerradas y esto para mí mismo, eso ya no existe. Gracias a Dios, en mi opinión por lo menos, somos un mundo multirracial, multiideológico, multireligioso, y creo que eso es positivo, ¿no? Pero en ese 68 nos jugábamos esa guerra fría, ¿no? Podíamos acabar matándonos, capitalistas contra comunistas, y en ese contexto
viene la represión. Hoy sería probablemente impensable algo así, afortunadamente, pero en ese contexto no era nada demasiado ilógico, lamentablemente, para quien tenía que gobernar y quedar bien con tal o cual socio internacional. Oye, Óscar, preguntan Sí, dime. que si existe una lista de nombres y apellidos de los desaparecidos de la noche de Tlatelolco. Es complicadísimo eso, ¿no? Sí. No la tengo, no la tengo yo a mano, pero dentro de los documentos que estamos sacando y estamos buscando y con la gente que hemos hablado, por supuesto que hay una... Lo que pasa es que es una lista tremenda. Hay los del 2 de octubre, desaparecidos y asesinados. También están los de Halconazo y luego están los de 68-85. O sea, es que son 20 años de guerra sucia, ¿correcto? Movimientos guerrilleros, de apretar a los movimientos guerrilleros desde los gobiernos de, pues eso, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, en fin, incluso hasta de la Madrid los últimos, ¿correcto? Entonces es un periodo tremendo donde hay muchos desaparecidos, donde hay mucha gente que, sí, sin duda, sí hay listas de, pues como tenemos después en otros episodios de nuestra historia, ¿no? De desaparecidos. Bueno, pues muchas cosas que quedan como referente ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero un movimiento que le pasó durante varios meses, que se fue gestando a partir de un enfrentamiento entre prepas y que fue creciendo y que luego intervinieron muchos personajes, algunos pues con intenciones verdaderamente perversas, y otros que también buscaban esta presencia política, ¿no? Yo tengo que ser porque andan definiendo quién es el bueno para la siguiente. Hombre, una serie de cosas y de circunstancias que se fueron dando alrededor del 68, y veo que también viene una cronología ahí, Óscar. Sí, correcto, manejamos cronología. Creo que lo chulo para el que le guste el tema, porque este es un tema que realmente le interesa a mucha gente, sí. Lo chulo es meterse en los videos y ir viendo 2 o 3 entrevistas, de esto que vas manejando en el coche, vas escuchando una entrevista, pim, pam, no todo de un jalón, porque sí es pesado y es mucho tiempo, claro. Pero está chulo porque yo recomendaría mucho eso, esos episodios personales de las personas, como de los, en motu propio, los protagonistas, que a lo mejor son anónimos, digo, conocemos a Poniatowska, a Paco, claro. Taibo, gente que es más notoria, pero los que estaban ahí son chavos, que hoy nadie los conoce realmente, son ya señores o señoras, tienen páginas personales fascinantes, ¿no? Y es un momento de la vida que uno dice, oye, ahora tenemos un iPhone en las manos y que nos vaya bien, y un coche, y ahora que no nos contagiemos, el coronavirus, todo, pero había gente, yo se lo digo a mis alumnos, había gente que con la edad de ustedes, que tienen 18 o 20 años, le digo yo a mis alumnos de la universidad, un día se pusieron un uniforme y desembarcaron en Normandía para acabar con el nazismo, ¿correcto? Y recibieron un balazo en la cara, ¿no? Repasemos Soldado Ryan de Spielberg. Sí, y otros chicos como los nuestros de acá, que con 20 años, con todo en contra y sabiendo que estaba el ejército y la policía represora y el batallón Olimpia, decidieron ir esa tarde a la Plaza de las Tres Culturas a jugarse el cuello, con 18 o 20 añitos, ¿no? Con mucho que perder, pero con ideas y con ganas de cambiar su realidad y su país, ¿no? Claro. Eso es absolutamente encomiable, ¿no? En mi opinión. Claro. Óscar, ¿nos regalas otro ratito? ¿Te da tiempo? Sí, claro. ¿Sí? Yo estoy aquí en el periódico trabajando, sin problema. Yo feliz. Bueno, entonces, si te parece, hacemos una pausa y ahorita que regresemos, a ver si hablamos un poco del contexto internacional también que había del otro lado, aprovechando que tenemos al doctor en historia. Cierto. Seguimos aquí en este Jueves Retro, recordando también algunos momentos y situaciones. Estamos platicando con Óscar Tendero, el doctor Óscar Tendero, doctor en historia, y además el director de Síntesis. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Correcto, director general del periódico y de Síntesis y la revista Rostro. Sí, ahí estoy. Estaba yo en lo correcto. Muchas gracias. Aprovechando que estás aquí con nosotros, Óscar, y hablando un poco del contexto, el 68 también es un año emblemático en muchos lugares del mundo. Coinciden también movimientos, historias, muchas cosas tienen que ver con la juventud, evidentemente, pero también había una circunstancia distinta en el mundo. ¿Cuál era el contexto de aquel 68 a nivel internacional, doctor? Bueno, en el 68 estamos en plena Guerra Fría todavía, 45-89,
Y bueno, pues estamos en un momento en que los países que habían sido potencia de primer orden, por Gran Bretaña y Francia, tienen problemas internos, ¿no? O sea, la juventud quiere reivindicar derechos de todo tipo, consumo de sustancias, derechos sexuales, educación, mil cosas. Y, por ejemplo, en Francia hay problemas. En París, en el 68, hay grandes problemas. Uh-huh. La presidencia de Charles de Gaulle acaba de perder, tanto Gran Bretaña como Francia han perdido las colonias. Ahí los norteamericanos fueron muy listos. Pese a que fueron sus socios en la Segunda Guerra Mundial, después, para quedarse ellos de primeros junto con los soviéticos y que solo hubiera un mundo polar, pues franceses y británicos fueron perdiendo la India, fueron perdiendo Argelia. Charles de Gaulle, que es un presidente muy notorio en Francia, es alguien que en cierto momento no todo el mundo aplaude, porque perdió Argelia, perdió Túnez, perdió todas las colonias que tenían los franceses en África, uh-huh, y perdió Indochina, lo que después sería Camboya, Vietnam, Laos. A nivel América, Estados Unidos, pues estamos en la... Ya mataron a Kennedy en el 63 y estamos en la presidencia de Lyndon B. Johnson, que fue el que heredó cuando Kennedy lo mataron, y que en el año 68 es el año más sangriento de la guerra de Vietnam. Son las famosas batallas de la colina de la hamburguesa, protagonizadas por el Viet Minh, el Viet Cong, que hacen sangría tremenda. 55.000 muertos se van a llevar los norteamericanos en Vietnam, y eso provoca que la administración de Lyndon B. Johnson se caiga al suelo, y a partir de ahí pues ya llega el primer mandato de Nixon, ¿no? 68-72, y luego los 2 años antes de que lo echen por espiar en el Watergate. Entonces, en Estados Unidos es lo que hay, y en Rusia lo que tenemos es presidencia de Khrushchev, que es el que pone los misiles Cuba cuando lo del 63, que casi todos volando por los aires por la Guerra Mundial, y después de Khrushchev seguirá Brezhnev. En esos 60, 70 duros todavía, duros antes de que llegue en los 80, el que conocemos todos, que es Mikhail Gorbachev, con el deshielo ya, año 85, con la perestroika, la salida democrática de la Unión Soviética, y la glasnost, que es la apertura hacia el capitalismo, hacia una economía más capitalista, todo ello entre el 85 y el 90. Rusia tiene un proceso, la URSS tiene un proceso interesantísimo. Gorbachev, por ejemplo, que es una figura que yo he estudiado bastante, es alguien fuera de la URSS muy respetado, todos lo queremos porque evitó conflagración, bajó la carrera de los misiles con Ronald Reagan, muy bien, muy a toda, pero dentro de Rusia lo odian por cobarde y porque dicen que dinamitó la URSS, y la URSS, que era potencia, se convirtió nada más en Rusia. Luego vendrán los 10 años de Yeltsin, aquel señor de pelo blanco que encantaba el vodka a la criatura, y después de los 10 años de Yeltsin vienen ya los 20 de un duro, y el duro se llama Putin. Putin lleva sentado en la silla, o como presidente de la República, como primer ministro, 20 años, ¿no? Porque a los rusos les gusta también ese tipo de mandato duro, ¿eh? No, que no. Y entonces, bueno, pues eso es un poquito el contexto en los 60, son tiempos inciertos, hay muchas guerras. Bueno, matan al Che en Bolivia, ya saben ustedes que el Che, argentino que hace la revolución cubana con los Castro y Cienfuegos y compañía, luego quiere exportar esa revolución, primero al Congo, en medio de África, fracaso absoluto, y luego viene aquí a Bolivia, donde la CIA manda una expedición, y con la presidencia se me olvida ahora mismo el nombre, de la presidencia de un presidente boliviano títere a las órdenes de la CIA, acaban asesinando al Che Guevara en el 68. Es un año muy duro, ¿eh? Muere el Che, que era un héroe para mucha juventud revolucionaria, matan a Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy. Robert Kennedy muere, hay una peli muy buena, en el Hotel Ambassador, California, siendo a 2 minutos de nominarse como candidato al Partido Demócrata para ir contra Nixon. Le pegan 2 tiros a Robert Kennedy, muere. Matan a Martin Luther King, el apóstol negro de acabar con la segregación racial entre blanco y negro, la parte blanda de la lucha por los derechos. La parte dura era Malcolm X, la parte blanda era Martin Luther King. Y en el Kennedy, en fin, Che Guevara, Martin Luther King, la guerra de Vietnam. Es un año como que, wow, pasa de todo y poco bueno. Oye, y lo de Kennedy, además, viene su asesinato y al asesino, pues casualmente ahí también lo matan, ¿no? Y ahí queda la historia. A John Kennedy, sí. A John Kennedy y Harvey Oswald, que en mi opinión forma parte de un complot,
pero bueno, ahí lo agarran y a las 24 horas le pega un tiro, se me está olvidando el nombre, un mafioso, y el mafioso a los X días se ahorca en la celda. Sí. Correcto, para que no hubiera trazo de quién estaba detrás de Kennedy. Kennedy es un tío fascinante, tenía la prensa absolutamente comiendo de su mano, pero era alguien también complicado, tenía problemas de adicción sexual, acabó en la cama con todas las mujeres de todos los mafiosos. Kennedy llega a la presidencia porque su papá le compra los votos de Illinois para ganar a Richard Nixon, que en ese momento era presidente con Dwight Eisenhower, y le compra la presidencia, y eso después los mafiosos no se lo van a perdonar ni a Kennedy ni a su hermano Robert Kennedy, fiscal de la nación, que le dicen, oye, ¿por qué me persigues a mí, Jimmy Hoffa o mafioso o lo que sea, si te ayudé a comprar la presidencia, ¿no? Claro. A partir de ahí, dime. Sí, tengo aquí algunos mensajes. Angie Rodríguez que saluda, Soco Hernández, saludos chicos, excelente fin de semana, gracias. Michelle Chaín que manda saludos, dice, ya le di mi opinión a Oscar sobre el tema. Pero qué bueno que ustedes le estén dando difusión. Con el tiempo se ha manoseado y tergiversado mucho, tanto lo positivo como lo negativo del movimiento estudiantil. Y continúa Michelle, muy bueno el recuento de Oscar Tendero en el contexto internacional. A la mayor parte de la gente se le olvida que el 68 fue un fenómeno global. Tanto el bloque socialista como el mundo occidental lo experimentó. Si acaso faltó nada más poner en el contexto el tema de la crisis de los misiles en Cuba, que también pues es parte del tema. Sí, pero el contexto mundial del 68 también tiene cosas muy importantes, como todo esto que acabas de enumerar, ¿no? Sí, es una época, la verdad, fascinante. A mí hay una peli que han visto ustedes igual que yo, nos gusta a todos, que me encanta, que es Forrest Gump. Forrest Gump, que es como de broma y tal y cual, refleja muy bien la pérdida de la inocencia de los norteamericanos. A partir del 68, cuando matan a Kennedy en el 63, Estados Unidos se viene abajo. Sí. Pero luego muertes de Vietnam, muere Robert Kennedy, muerte de Martin Luther King, y a partir de ahí es otro Estados Unidos, un Estados Unidos que va a tener más descrédito. Un poco lo que nos pasa a nosotros en México, ¿no? Que no tenemos instituciones. Eso le pasa a Estados Unidos finales de los 60s y ya en los 70s, ¿no? Ese trazo de cómo es Estados Unidos es bien interesante. Y sí, bueno, pero al final el movimiento estudiantil aquí en México tuvo también su momento sumamente complejo. Decíamos que todo el camino para llegar a la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, pues incluye también una marcha multitudinaria, todos callados, ¿no? La famosa marcha del silencio, incluye enfrentamientos, incluye esto de la puerta, ¿no? Que también vuelan ahí con un bazucazo. Vaya, hay muchos episodios que van conformando lo que para muchos es el momento pues más terrible y sangriento en la historia de México, aunque bien decías, Oscar, ha habido varios a lo largo de las décadas, el más reciente Ayotzinapa sin duda, pero bueno, al final te va dando cómo se fue gestando el movimiento y después la manera en que pues prácticamente concluye, porque si bien había quien decía después del 2 de octubre esto hay que seguirlo y ahora sí nadie lo va a parar y todo, bueno, lo decías de la película, ¿no? En Rojo Amanecer, hay en algún momento alguien que dice, no, mañana el pueblo se va a levantar, pues si esto no se va a quedar así, ¿cómo crees? Y todo el mundo va a ir, y pues no, de repente las circunstancias fueron otras, los líderes, algunos fueron a Lecumberri, algunos otros murieron, digamos que se fue disolviendo a partir de la violencia eso que se estaba generando y gestando. Y decías los Juegos Olímpicos, pues sí, dentro de todo, parte de lo que preocupaba mucho era la imagen de México al exterior con esta justa deportiva. Correcto. Bueno, fue una vergüenza. Estaba aquí Falachi, que era una periodista famosa porque había estado en Vietnam, era una estrella mediática de la prensa y acabó diciendo que éramos un país de lo peor, ¿no? O sea, la imagen fue tremenda. Hay dos ideas ahí que me parecen muy importantes. Una es que a partir de Tlatelolco, o sea, por ejemplo, mañana viene un noruego aquí, ¿no? Y camina por el Arco Norte y a lo mejor está tomada una caseta. Y ese ciudadano noruego que hoy tiene 30 años no entiende por qué no desalojan a los que tienen tomada la caseta, ¿no? Para entender por qué no se desaloja eso, o el CNDH, otras cosas, hay que entender el 68. A partir de ahí,
con nuestro presidente actual, pero los anteriores también, nadie mete mano dura porque nadie quiere un tlatelolco. Ninguna presidencia, cualquiera, ni un gobernador, ni un presidente de la República, lo decía el gobernador nuestro, Luis Miguel Barbosa, ¿no? Con el tema de coronavirus. No seré yo el que reste garantías individuales ni derechos individuales que están garantizados en la Constitución. Y todas esas raíces de no coartar la libertad de expresión, de no meter mano dura, de no ser impositivos, autoritarios ni represivos, viene de la herida abierta del 2 de octubre 68 y del halconazo del 71. Lo que pasa es que hay un problema, que es dónde queda la frontera de garantizar que la ley se cumpla y dónde queda la frontera de la libertad de expresión. Hay un momento en que si tú dejas que una caseta o 10.000 casetas estén tomadas, hay un momento que el dinero no entra en las arcas del Estado. Hay un momento que si alguien vandaliza un Kentucky Fried Chicken o un 7-Eleven, alguien tiene que pagar por ese vandalismo porque yo pierdo lana como dueño de franquicia de un 7-Eleven, ¿no? Entonces, yo creo que en México, entender lo que somos hoy y el pensamiento de nuestro actual presidente, hay que entender esa raíz del 2 de octubre para entender por qué a veces se ve blando, por qué no se ve así, por ese tipo de cosas se entienden escarbando hace 50 años, ¿no? Y bueno, pues también hay contextos, ¿no? De qué sucedía, qué había, digamos que cuáles eran las diversiones, cuál era la música que se escuchaba. Bueno, aquí vemos a Queta Basilio, ¿no? Que también falleció hace poco, que fue la mujer que llevó la antorcha, pues, para encender el pebetero olímpico allá en el Estadio México 68. Esta es la imagen que decías, Oscar. Pero hablando de Queta Basilio, ella nos platicó que ese día, el día que tenía que hacer lo de encender el pebetero olímpico, lo hizo con unos zapatos que no eran los suyos, con una vestimenta que no era la suya, porque había habido un problema, y bueno, pues casi de prestado, ¿no? Fue obteniendo lo que necesitaba, y así fue como subió, y pues fue la primera mujer en encender el pebetero olímpico en unos Juegos Olímpicos, y fue aquí en México en 1968. Además, ella era una atleta muy destacada, ¿no, Isra? Sí, ella recientemente se destacaba en el atletismo, fue por sus méritos considerada como la portadora de la antorcha, ¿no? Cosa que también nos decían en su momento, que ella le avisaron prácticamente a la hora que tenía que portar la antorcha. Prácticamente no tuvo tiempo para ensayar o practicar cómo se iba a encender el pebetero, y pues la lanzaron así, o sea, casi fue de improviso, pero se ganó su reconocimiento por ser la primera mujer que encendió un pebetero, y de eso tardó mucho tiempo. Creo que fue muy significativo también ese detalle de que fuera una mujer la que encendiera el pebetero, porque de ahí en fuera otros Juegos Olímpicos han tenido un encendido y un apagado de distintas maneras, y ahora que se busca mucho de la igualdad, o se habla mucho de el empoderamiento de la mujer, Queta Basilio rompió paradigmas en ese momento. Sí, interesante, sí. No sabía eso. Buenísimo. Sí, fíjate que vino Queta Basilio a una entrega de los premios Juventud 500 que hace la Fundación Club Alfa de Puebla, y ahí tuvimos oportunidad de platicar con ella, y nos hablaba eso, ¿no? Todas estas historias que no se sabían de ella y que estaban alrededor de aquel momento emblemático de encender el pebetero olímpico allá en Ciudad Universitaria. También con la sonora rechifla que se lleva el Díaz Ordaz, tanto en los Juegos Olímpicos, y los futboleros recordarán en México 70. Las dos inauguraciones, el veredicto del público es contundente, cruel y monumental. La manera en que reciben al presidente de la República en aquel momento, porque pues, la cosa no estaba para menos, ¿no? Es que... adelante, Irra, adelante, perdón. Bueno, sí, es que Manolo se refería que los dos momentos de los mundiales de México, que es el 70, le tocó en ese momento al presidente en turno, pero también el 85, cuando México viene de una desgracia, como es el temblor, que también toca una fibra sensible, que es Tlatelolco, regresando a la parte que en 68 pues había pues conmocionado por el movimiento estudiantil. Sí, claro. Correcto. Y luego nosotros que nos gusta el deporte, esos acontecimientos, unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, sirven para pantalla, caja de resonancia, para
validar o para censurar regímenes, ¿no? Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional en los 70 le da una olimpiada a Berlín, a la Alemania nazi, que ya eran lo peor del mundo, pues le dan esa olimpiada para calmar al bicho, para calmar al monstruo de Adolfo Hitler, para que no fuera invadiendo países. Obviamente quedó con su olimpiada y siguió haciendo lo que quiso, invadió Checoslovaquia, invadió Austria, o sea, Austria y luego invadió Polonia en principio de la guerra, pero ¿cómo se llama? A Hitler le sirvió la Olimpiada de Berlín para presumir la organización, aquellos videos de Liechtenstein de cómo era la Olimpiada. Beijing se validó en el 8, creo que fue la Olimpiada China, ¿no? Beijing. Los Juegos Olímpicos en el 8 creo que fue, también validaron, cuando sabemos que en China hay pocos derechos, Amnistía Internacional apenas les dejan entrar. Y son el Mundial, nosotros que somos futboleros, el Mundial del 78 en Argentina, en la dictadura de los Videla, Masera, Isabel de Perón, la segunda esposa de Perón, donde había una dictadura bestial y se estaba matando a mucho chavo en ese bloque 76-80, y ahí llega el Mundial de Kempes, ¿no? En el 78. Y también tiene una rechifla tremenda, como pasó aquí con el 70, ¿no? O sea, son resonancia que sirve para consolidar la armonía o la comunión de un régimen con su población, o lo contrario, o para que el mundo sepa que esa población aborrece al régimen que tiene sentado en la silla presidencial, ¿no? O bien detalles como Jesse Owens en Berlín, ¿no? Cuando es un deportista afroamericano y rompe récord y que se tiene de alguna manera conflictos en un inicio con el régimen nazi, pero después terminan admirándolo, ¿no? Él termina viviendo prácticamente en Europa, pues patrocinado por ciertos elementos nazis. Bien, en 68 decíamos, ¿no? Ese momento en que levantan Tony Smith y John Carlos el puño, y que se rememora recientemente en el deporte en Estados Unidos, en la MLS, en el básquetbol, ese mismo puño que hace 52 años levantaron, todavía se siguen haciendo, ¿no? Y de ahí la reivindicación por los derechos para las personas de color en Estados Unidos y en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Sin duda. Y luego también todo lo que viene asociado a eso, el racismo, ¿no? Cuando hablas de racismo, ¿usted quiere a LeBron James de vecino? Sí. Oiga, pero es igual de afroamericano que este señor que trafica con cocaína. Ya, pero él es LeBron James y tiene lana. ¿Correcto? El racismo y el billetismo, como yo le llamo. Variables de economía y racismo, ¿no? Esa hipocresía de la sociedad. Pero bueno, Estados Unidos no acaba de superar esto. Es una cosa dramática realmente, ¿no? Saludos afectuosos, amigos. Qué gozada de escuchar al queridísimo Óscar Tendero, un erudito en muchos temas. Gran abrazo para él y para ustedes de parte de Rafa Alvarado. Hombre, Rafita, gran amigo. Anda aquí también en comunicación con nosotros. Yo de alguna manera viví el 68 por parientes estudiantes en México, y bueno, pues, dice que habría que enjuiciar a todos, incluido al actual presidente. Bueno, el asunto, mucha gente lo vivió también a través de eso. De parientes en Ciudad de México, de conocidos en Ciudad de México, de cercanos, aunque no ellos en directo, que también había representación poblana por allá, pero algunos tuvieron el caso de este mensaje que nos envía, que lo terminan viviendo a través de familiares que tenían precisamente en Ciudad de México. Así es, y luego imagínate todo esto, que la tarde del 2 de octubre, que no se encuentran, no hay celulares, ¿cómo sabes si tu tipo está ahí o no? Dramático todo, ¿eh? O sea, ahora cuando viene un sismo nos volvemos todos locos, como el de hace 3 años, que estábamos todos en pánico absoluto, o bueno, coronavirus no, porque no es un momento puntual, pero nos volvemos locos y ahora tenemos tecnología a mano perfecta. Imagínate hace 50 años, ¿no? La angustia. Bueno, el parte de lo que sucede en ese momento de la tarde del 2 de octubre es que no hay teléfono, no hay energía eléctrica desde horas antes de que suceda, ¿no? De que sea por ahí de las 4 o 5 de la tarde, que viene lo más complejo. Ya no había esos servicios, ya había ciertos cercos, ya había presencia militar en distintos sitios. O sea, fue algo que se fue elaborando al paso del tiempo. ¿Qué había en esa época en televisión, por ejemplo, Armando? Bueno, en televisión, por ejemplo, en el cine internacional, en el cine mexicano,
Está la primera versión, la de Hasta el viento tiene miedo. Ahorita sacaron recientemente una nueva versión, pero nada que ver con esta versión donde salía Marga López y estas actrices. Lucía Méndez también salía, ¿no? ¿Perdón? Lucía Méndez creo que también salía en esa película. No, ese era el Más negro que en la noche. Ah, ok. Y este es Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Bueno, en Estados Unidos, pues El planeta de los simios con Charlton Heston, que también es una película que más adelante hicieron otra versión, pero pues como dicen, nada que ver con las originales, y esta excelente película con Charlton Heston, que bueno, retrata a los simios realmente como si fueran humanoides, ¿no? Uh-huh. Y Odisea del Espacio 2001, también de Stanley Kubrick. Uh-huh. Exactamente, también en este año del 68, pues es de los estrenos que tiene en el cine. Bueno, el lector de la década de los 60 era Mario Moreno Cantinflas, y en esa época, o en ese año del 68, su película que él filmó era Por mis pistolas, mientras que la actriz de la década era Silvia Pinal, y en ese entonces, en el 68, filmó El amor de María Isabel. Lógicamente estamos hablando de figuras del cine mexicano, una de ellas ya consolidada como era Mario Moreno Cantinflas, que después también de alguna manera sirvió al régimen, porque las películas que vimos de los 70s y principios de los 80s, pues eran prácticamente ordenadas por el sistema, reflejando a algunos personajes de la vida, ¿no? El barrendero, el policía 777 y otros que ya fueron otra época del cine que conocíamos de Mario Moreno Cantinflas. Uh-huh, uh-huh. Dice Michelle Chaín, mi buen Manolo, acuérdate que todo México vivió el 68, pero de manera tropicalizada a cada región. Puebla fue un punto caliente a nivel nacional desde unos años antes. En cambio, Tijuana lo vivieron a la gringa. Sí. Exacto. Bueno, Puebla vive en 68 la tragedia de Canoa. Uh-huh. Claro. Que también es un punto neurálgico de la vida estudiantil, ¿no? Uh-huh. Es el asesinato de gente que va el 14 de septiembre tratando de acampar en la Malinci, y llega a Canoa, y entonces la ideología de esa época y también la forma de ver la religión, pues provocan una tragedia, ¿no? Quizá opacada por todos los acontecimientos que se ven a nivel nacional, pero Puebla tiene un punto grave, trágico con Canoa. Uh-huh. Dice aquí otro mensaje, creo que hay que recordar cómo se vivía aquel entonces, que apenas se contaba con teléfono de disco y prensa controlada, por lo que mucha gente en el país ni enterados. El otro que dice, bueno, que si hablábamos del 78 fue el año que nació Rafa Alvarado. No, es el 68, Rafa. Qué bueno que estás atento, ¿verdad? Lo que estamos compartiendo aquí. Y bueno, hacía el referente de estos eventos deportivos del 68, los Juegos Olímpicos con Díaz Ordaz, el 70 que inaugura también todavía Díaz Ordaz, el 86, el Mundial del 86, que la inauguración está a cargo de Miguel de la Madrid, que como dice Isra venía del terremoto de 1985, de aquel 19 de septiembre, esa mañana que a las 7:19 vino el movimiento telúrico, y que pues sí, uno de los lugares también que sufrieron más en ese sismo también fue Tlatelolco. Fue uno de los sitios donde, entre otros, pues ahí fue donde murió Rodrigo, ¿no? Isra, ¿no te acuerdas, Rodrigo González? No, yo creo que no, él no falleció bueno, no recuerdo, la verdad, si te digo una mentira. Yo tengo idea de que vivía en Tlatelolco. En un edificio de Tlatelolco, ¿no? Ajá, pero bueno, ahorita lo checamos. En fin, el asunto es que, pues sí, varias cosas tenían que ver con esto. ¿Nos ibas a comentar algo, Armando? Sí, fíjate que ahorita que decías de la televisión, pues se arma toda esta polémica con Jacobo Saludowski, claro. Es cuando empieza a sacar esta corbata negra, y que de ahí, pues bueno, pues la corbata negra nunca se la quitó, ¿no? Precisamente después de el 3 de octubre, me parece que es cuando se la coloca en el noticiero y no se la vuelve a quitar. Claro, hasta su despedida de televisión siguió con esa corbata. Dice Michelle Chaín, muy buen programa, con todo el dolor de mi corazón, pero dejo de estar de metiche, hay que perseguir el bolillo. Abrazos a todos, abrazos y saludos a todos, nos dice Michelle Chaín. Bueno, hacemos una pausa, Oscar, y regresamos ya para despedir. Muy bien, genial, aquí estamos. Venga, pausa, regresamos. Las publicaciones empezaron hace algunos días, ¿verdad? Sí, correcto, arrancamos hoy es jueves, arrancamos el lunes. Ajá.
con los primeros vídeos, es una serie como de 10, 11 entrevistas, y yo también hago otras entrevistas introductorias con protagonistas, con intelectuales, con protagonistas del 2 de octubre y también con algún abogado, etcétera. Y vamos poniendo esas entrevistas en YouTube, en nuestra página web, en Instagram, en Facebook, Twitter, y tenemos, como comentamos antes, este producto impreso que está circulando estos días, de ayer y hoy en Puebla, y entre hoy y mañana en Tlatelolco, que vamos con un equipo para allá. La semana que viene vamos a hacer otro recapitulatorio donde aparezcan las entrevistas que no han entrado todavía, más el propio evento mañana, ¿no? Del 2 de octubre. Y este domingo en la revista, los que sean aficionados a rostros, pues ahí teníamos también un producto muy chulo de todo esto, visualmente muy atractivo. Lo empezaron, o lo empecé a ver pues a partir de algunos archivos pues que me mandó Oscar para ver tanto en Facebook, en las redes, en la página. Ahorita que estuvimos viendo la página y explorando un poco cómo la tienen distribuida y pensada, pues al final se le permite leer todo esto, ¿no? Todo este contexto que ofrece aquel 68 en términos del trabajo que han realizado ustedes. Que hace no mucho tiempo, Oscar, dejaron el papel como tal, ¿verdad? Sí, continuamos con este producto, dependiendo de, ahora sí que, oye, unas elecciones o una gestión de gobierno, un informe, cosas así. La revista obviamente es semanal, pero hace como, ¿qué fue? Agosto por ahí, cambiamos de impreso completamente digital. A ver qué, porque estamos viendo que las audiencias ya están en el mundo digital de forma absoluta, ¿no? Eso para nosotros era un reto, era como decir, bueno, pues soy futbolista y tenista, pues dejo el tenis y me dedico solo al fútbol para acabar siendo un mejor futbolista. Pues es un poquito la idea, ¿no? Dejo la plataforma impresa y nos metemos de lleno a todo el reto digital para hacer productos editoriales digitales que se viralicen, que sean de interés, que tengan buenos contenidos en la línea de hacia dónde estamos, ¿no? Del presente y del futuro, porque nosotros, los que estamos aquí, tenemos cierta edad y nos gusta el impreso y lo que quieras, pero ya hacia dónde va el futuro, las nuevas generaciones están absolutamente metidas, y ustedes lo saben perfecto, que trabajan muy bien esto en ese tipo de plataformas, ¿no? Bueno, pues este trabajo que están haciendo para el 2 de octubre tendrá todavía una semana más, entonces, con contenidos. Correcto, vamos a tener producción hasta el miércoles por ahí, miércoles, jueves de la entrante, con todos los acontecimientos de este fin de semana en México. Vamos para allá, vamos a hacer grabación, el evento, entrevistas, etcétera. Oye, ¿y después piensan hacer esto con así fechas importantes, fechas que sean significativas? Sí, agarrar temas, ¿no? Tiene un noteo normal que manejamos como medio de comunicación, en fin, los poderes, la sociedad, el legislativo, ejecutivo, judicial, los partidos políticos, las elecciones, las cosas normales de un medio, pero luego hay temas torales que atraviesan, ¿no? Día de Muertos, o, por ejemplo, el año que viene es el 21, ya lo decía ayer López Obrador, ¿no? El presidente. Es un año bueno porque es el 200 aniversario de la independencia, un 20 La consumación. De la consumación, sí. ¿Perdón? De la consumación de la independencia. De la consumación de independencia, correcto, que siempre celebramos más el grito que lo otro, pero lo otro es la independencia real, ¿no? En 1821. Es un año muy importante, también se cumplen años de la caída de Tenochtitlan, o sea que hay fechas que sí apetece meterles mano porque siguen siendo importantes en el día a día de los mexicanos, ¿no? Y luego hay temas importantes de seguridad o de medio ambiente que sabemos que pueden repercutir. O sea, que nos abocamos un poquito en el día a día, ir haciendo lo que exige la ciudadanía y nuestros lectores y audiencias, y luego a lo mejor cada mes y medio o algo así, hacer un producto fuerte que requiere mucha chamba, requiere mucho trabajo. Estas cosas, bueno, cuando ustedes cubren, por ejemplo, alguna cita deportiva, una olimpiada, cosas de estas, o unos Juegos Panamericanos, requiere mucho trabajo para que quede medianamente bien. La audiencia cada vez es más exigente, entonces tienes que hacer algo serio. Claro. Oye, pues según esto íbamos a platicar 10 minutos, me dijo Oscar cuando hablamos al mediodía, y ya nos aventamos un buen rato, pero la verdad es que es muy agradable la charla, Oscar, a partir de este trabajo que están haciendo ahí en Síntesis. Pero bueno, siempre saludarte, hablar de temas varios.
de que platiquemos de historia, como es el caso que estamos haciendo ahorita, más allá de cooperacha y el arbitraje, cosas dominicales. La verdad es que siempre se agradece, querido amigo. Falta nos hace un futbolito, Manolo, cachis en la mar, falta nos hace. Pero bueno, que es un placer, estar con ustedes, que somos muy amigos y que tienen un programa, como yo te he dicho muchas veces a ti o a Irra, que tienen un programa con muy buena fibra y con fibra y con vibra. Yo diría que son las dos cosas, o sea, muy amable, muy amigable, muy constructivo. Periodismo, alguna vez te lo he comentado, ustedes hacen periodismo constructivo, la parte noble de la sociedad, la parte que construye. Periodismo destructivo tenemos demasiado, pero constructivo no mucho. Y ustedes en el constructivo están muy bien puestos, muy bien posicionados y además tienen muchos amigos, que eso es algo que habla muy bien de todo el equipo de jóvenes que tienen producción y el equipo de ustedes, ¿no? Delante de cámaras. Tienen muy buenos amigos en la política, en los poderes, en la cultura, en el deporte, sin duda, claro. Y eso habla bien del trabajo que hacen, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Gracias, ya rueda doctor. una lágrima por mi mejilla. No, hombre, no, pues ahora sí que sinceridad absoluta. Me encanta todo lo que hacen. Cuando se fueron a Madrid, lo seguía mucho los programas que mandaban allí, cuando lo del Pachuca de Madrid, que se me ha olvidado ahora, pero que El estaba Salón de mucho. la Fama. Eso, el Salón de la Fama. Y hacen cosas muy chulas, ¿no? Y además tienen una parroquia, como decimos en España, una parroquia de gente, una cantera de gente, una comunidad que los sigue y hacen que esto sea muy bien. Una hora interesante en la que no quieres escuchar líos ni problemas, escuchas cosas agradables y constructivas. Así que pa'lante, vamos sumando cosas, amigos. Venga. Querido Oscar, te mandamos un abrazo. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Besos, Vero, besos, Cari, abrazote, Armando, abrazote, Irra, abrazote, Manolo. Gracias, doctor. Abrazo. Gracias. Abrazo, doctor. Gracias por estar allí, cuídense. Igualmente, Gracias. Oscar, muchas gracias. Ejal. Gracias, Chao. Gracias. al director de Síntesis que, pues bueno, ha platicado con nosotros.